Days I've been drinking and eating, and I need to remind myself what to say. Tengo un par de notas que voy a necesitar seguir porque ya hace 3 días que estoy comiendo y bebiendo de lo lindo y necesito una ayuda de memoria para recordar qué decir. So with that, I do and would like to thank Darío Lopez and Martín Beatty, who wishes he could be here, but he's in New York. Quiero agradecer a Darío López y Martín Belli que quisiera estar aquí, pero está en Nueva York. For inviting me to speak to the Society. Por haberlo invitado a hablar a la Sociedad de Arquitectos. And also my shadows of the last 3 days, Juan, Romina, and Mariano, who have been incredible hosts for me. Que han sido sus sombras, lo acompañaron a todos lados estos últimos días y realmente excelentes anfitriones, les quiero agradecer. You know, the last 3 days, everyone's been asking me, what's my talk about? En estos últimos 3 días, todo el mundo me preguntaba de qué se trata la charla, la conferencia. And my answer is very simple. Mi respuesta es muy sencilla. I enjoy sharing my life's experience. Yo disfruto compartir la experiencia de vida. The good and the bad. Lo bueno y lo malo. The good looking and the ugly. Lo que se ve lindo y lo feo también. So for 32 years, I feel that I've gained a tremendous amount of knowledge, and I feel a certain responsibility to share it with my comrades in the profession. Durante 32 años he ido ganando cierta experiencia y siento una responsabilidad de poder compartir todo esto con mis colegas. So tonight what I'm presenting to you is a brief history. Hoy les voy a presentar una breve historia. History before I was born. Historia de antes de que yo naciera. History after I was born. Historia de después de nacido. And maybe the state of current affairs. Y quizás cómo están las cosas actualmente. And part of it is I hope to get across how I think. Y realmente estoy acá para tratar de poder transmitirles, y espero hacerlo, cómo es que pienso. How I observe. Cómo observo. Architecture has become a very complex profession. La arquitectura ha pasado a ser una profesión muy compleja. Overshadowed with great responsibility. Que conlleva una gran responsabilidad. You know, an artist can work by himself, can work autonomously. Un artista puede trabajar por sí mismo, por su propia cuenta. An engineer could calculate and arrive at a specific conclusion. Un ingeniero que hace sus cálculos y llega a una conclusión específica. And a scientist could research and maybe ascertain what the future has for us. Y un científico que hace su investigación y puede llegar a tener una idea de qué es lo que nos depara el futuro. But as architects, we have to balance those 3 things. Pero como arquitectos nosotros tenemos que balancear esos 3 aspectos. Plus, Más, if you're an architect of homes, si son arquitectos de casas, I also have to be a sociologist, también tienen que ser a psychologist, psicólogos, a business manager, gerentes de babysitter, babysitter, marriage counselor, consejero matrimonial, and occasionally I've walked my clients' dogs. y muchas veces hasta les saco pasear el perro al cliente. So, you know, today, Hoy por hoy there's just too many distractions. hay demasiadas distracciones. The digital era, El aire digital, informational overload, demasiada sobrecarga de información, manifestos, manifiestos and isms. y Isms. You don't have to translate ismos. that. Classicism, neoclassicism, rationalism, constructivism, organicism, Neoclasicismo, constructivismo, organicismo. modernism, brutalism, destruction, deconstructivism, Está todo muy incorporado, muy entremezclado. urbanism, vernacularism, Urbanismo, binocularismo, new urbanism, urbanismo, postmodernism, postmodernismo, neo-postmodernism, el neopostmodernismo, regionalism, critical regionalism, regionalismo crítico, neo-post-classicism, neopostclasicismo, and so on and so on. etcétera, etcétera. And of all that, I think the idea is that we have to stop thinking of isms and we have to start thinking and strip it away and go back to the beginning. La idea con tantos ismos
es que me parece ya a esta altura tenemos que dejarlos de lado e ir más a lo básico. And that's what I do every day. Y a eso me dedico todos los días. And that's why I named this conference Balance. Por eso nombré esta conferencia Balance o Equilibrio. So we can put all of these isms Para que todos estos ismos and influences in balance. e influencias puedan estar en equilibrio. And the subject of the concept is the house. El concepto que vamos a ver es la casa. And I labeled it towards becoming an architect of dwelling, Hacia llegar a ser un arquitecto de lugar donde vivir. because I'm still becoming. Porque yo estoy todavía en el proceso de llegar a ser. 32 years, I'm still becoming an architect. Son 32 años y todavía estoy en el camino de llegar a ser arquitecto. I think you don't come into speed in this profession until maybe you're 70. Yo creo que uno hasta los 70 realmente no alcanza el ritmo de arquitecto. There's no retiring for No architects. se retira nunca. In 1954, En el 54, Frank Lloyd Wright Frank Lloyd Wright was reflecting on his career. reflexionaba sobre su propia carrera. And in a book that he wrote, Escribió un libro I pulled out these two y paragraphs. tomé estos dos párrafos. And by the way, this is about the limit of the reading. It gets No se trata more de fun after that. ir leyéndolos, después se pone más interesante. But I found these paragraphs very important to me. Para mí son importantes, muy importantes. And what he said was this: it had no sense of unity No tiene sentido unidad, at all, nor any such sense of space de ninguna manera, ni ningún tipo de sentido de espacio, as should belong to a free people. como debería pertenecer a la gente libre. It was stuck up in thoughtless fashion. Estaba trabado en algo sin sentido. It had no more sense of earth than a modernistic house. No tenía más sentido de la tierra que una casa modernista. And it was stuck up on whatever it happened to be. Y estaba trabado en lo que fuera que terminó siendo. The typical home had no sense of proportion, El hogar típico no tenía ningún sentido de proporción, was constructed in a thoughtless fashion, fue construido de manera no pensada, lacked a sense of unity, le faltaba un sentido de unidad and was riddled with holes for light and air. y estaba lleno de agujeros para aire y luz. The windows were trimmed, Estaban recortadas las ventanas, the doors were trimmed, las puertas igual, the walls were trimmed, las paredes, the roof was trimmed, los techos, only the floor spared of ornament solo el piso que no tenía ningún ornamento, or spindles because it would not be practical as a ni walking nada, surface. ni ningún recoveco porque realmente no sería práctico caminar sobre algo de ese estilo. And what he was referring to was a home like this. Se refería a este tipo de hogares. A home that probably was very beautiful, but probably made no sense. Seguramente era muy hermoso, pero no tenía mucho sentido. But he also used the word modern home, Y utilizó la palabra hogar moderno. and he was writing this in 1954, Estamos hablando de que lo escribió en 54. and we know he didn't like Corbusier, Y sabemos que no le gustaba Le Corbusier. so I have a feeling he was referring to this as Me well. parece que estaba hablando de esto. And we're familiar with the work he was doing at the turn of the century, Conocemos el trabajo que estaba haciendo hacia el fin de siglo. when he was experimenting with his own form of modernism, Está experimentando con su propia forma de modernismo. 1910. 1910. And then, right around the time he was writing this, a home he did for one of his sons. Fíjense en la casa de uno de sus hijos en la fecha aproximada en que escribió lo que leímos. But what was Frank Lloyd Wright really talking about? ¿De qué estaba realmente hablando? I believe he was talking about, at least for the home, Yo creo que por lo menos para el hogar hablaba de esto. two critical concepts: Dos conceptos críticos. prospect and refuge. Prospecto y refugio.
First house. La primera casa, Prospect and refuge. prospecto y refugio. Okay? The refuge is obvious. El refugio es obvio. We're protected from the elements, Estamos protegidos de los elementos, the animals, de los animales, from most danger. de los peligros mayores. Right? And the prospect El prospecto is outside the opening. está afuera, The world was open and available to man. el mundo estaba afuera, abierto, disponible al hombre. And these homes obviously were around for thousands of years. Estas casas obviamente se utilizaron durante miles de años. And some dwellers even painted. Algunos hasta las pintaron, algunos habitantes. So jumping a few thousand years, Nos pasamos unos cuantos miles de años, certain people, depending on where they lived, dependiendo en dónde vivieran, hay gente they built dwellings que construyó sus viviendas with materials that were local, con los materiales locales, resources that were available, con los recursos disponibles, and they learned the craft of how to use these materials. y aprendieron el arte de utilizar estos materiales. Oh, and I forgot to say that part of this is the search for the architect, because obviously there was no architect involved in these. Parte de esto, de este camino, es la búsqueda del arquitecto, porque obviamente acá no hay ningún arquitecto. The dwellers constructed their own dwelling as they learned how to improve and do over many, generations. Y esto estaba, eran los propios habitantes que construían con sus propias manos su propio hábitat, y esto era pasado de generación en generación y mejorado de sus técnicas de generación en generación. And unlike the cave, in which the congregation shared, typically would share a cave, Y a diferencia de la cueva, donde la congregación compartía esa cueva, they learned how to create some independence and start to create individual dwellings and begin early cities. acá comenzaron a crear sus propias hábitats independientes, y al sumarlos empezaron a generar las primeras ciudades. And they really learned and understood how to work in their environment. Y realmente aprendieron y entendieron cómo trabajar en su ambiente. It's pretty obvious to us now that these huts, Para nosotros es muy obvio ahora que estas casas, they understood that once in a while the water came up pretty high. los habitantes de estas chozas entendían perfecto que cada tanto subía el agua. And these old structures, maybe 1,000 years later, understood this as well. Estas son estructuras probablemente de 1000 años después que entendían también perfectamente qué sucedía con el agua en el lugar donde vivían. So how come we forgot? ¿Cómo nos podemos olvidar nosotros entonces? Why, with all the complexity of the modern world, did we forget how to be natural to our environment? ¿Cómo es que con toda la tecnología que tenemos nos olvidamos hoy por hoy de actuar con la naturaleza y el entorno que tenemos? Because we really forgot. Porque nos olvidamos del todo. We really, really forgot. Nos olvidamos realmente. And I make a joke out of it, but this is a disaster. Yo lo digo como broma, pero esto es un desastre. And some would say, Alguno diría, as architects, como arquitectos, we had a responsibility to not allow these things to take place. tenemos una responsabilidad de no permitir que este tipo de cosas sucedan. It's all from Hurricane Sandy, by the way, Esto es todo lo sucedido debido al huracán Sandy, 2012. 2012. I was actually very lucky. I was in La Paz, Bolivia. I missed the whole thing. Yo tuve la suerte de estar en ese momento en La Paz, Bolivia, y me perdí todo esto. But many of the people I know lost their homes. Muchísima gente que conozco perdió sus hogares. So, going back to kindergarten, Volvemos al jardín de infantes. Adobe, Adobe. it works. Funciona. It seems natural to its place. Resulta natural al lugar, a su entorno. It's an indigenous available material. Es un material disponible para los habitantes indígenas. And of course, it's a very natural looking home Y este hogar que luce tan natural in the desert. en el medio del desierto. So this architect forgot to. Este arquitecto se olvidó de dónde estaba.
Adobe was so successful El Adobe ha tenido tanto éxito that certain people built communities. que hay cierta gente que ha podido construir comunidades con Adobe And they built civilizations y hasta civilizaciones that were around a very long time. que han durado muchísimo. And if you go to another part of the world, Si vamos a otra parte del mundo, they learned how to work with wood. aprendieron a trabajar la madera, They learned how to craft things. a cómo trabajar artesanalmente la madera And they developed a system of scale and proportion. y desarrollaron un sistema de escala y proporción. And they still attended to the needs of the environment. De todas maneras, cumpliendo con las necesidades o teniendo en cuenta las necesidades del ambiente. The homes have natural ventilation. Los hogares tienen ventilación natural, They're typically raised so that the floor could be cool. están elevadas para que el piso se mantuviera fresco. Still no architects involved. Y acá seguimos sin tener ningún arquitecto a la vista. No architect. Ningún arquitecto acá tampoco. A typical dwelling if you weren't a king back in the Dark Ages. Estamos hablando acá de las épocas oscuras, la edad oscura, y era un hogar típico. So I started thinking about when was it that the architect started getting involved in designing a home for someone else? Empiecen a pensar, ¿cuándo fue que hubo un arquitecto que empezó a diseñar el hogar para otra persona? First they technically fixed me. ¿Me arreglan la parte técnica? No? Okay. Can you hear me? ¿Lo escuchan? Okay, perfect. So somewhere in the 15th century, this fellow, Posio Bracciolini, can you say that? José Bracciolini, He was a script for the era un Pope. escriba del Papa siglo XV. And he was on a mission to discover the writings of antiquities. Y estaba en una misión para encontrar las escrituras de la antigüedad. He went out to old monasteries Buscó en todos los monasterios and he found old writings, y encontró viejas escrituras 1,000 years old, de 1000 años, 1,500 years old, de 1500, that had been lost during the Dark Ages. que se habían perdido durante la Edad Oscura. And he rewrote them Las volvió a escribir and he introduced them to great thinkers of the 15th century. y las presentó a los grandes pensadores del siglo XV. So now there was this awareness and renewed interest Tenemos in the ahora esta antiquities. conciencia y este interés renovado en lo que era la antigüedad. So you can excuse me. Les pido disculpas si le cambian el micrófono. No le queda otra. Have to rewire me. See, technology doesn't work. Ya la tecnología no funciona. Now it's going to work. Ahí va. Okay? ¿Estamos? So Cree que sí. now, the beginning of the Renaissance, Comienzo del and Renacimiento. there's this awareness of, of Vitruvius and the writings, and also the rediscovery of Greek and Roman art and architecture. Existe volver a tomar conciencia y redescubrir lo que es la arquitectura griega y romana. In some way, to me, this is almost the beginning of the end. Para mí este es como el principio del fin. So, given that, when did architects start designing a home for someone else? Dado todo esto, ¿cuándo los arquitectos empezaron a diseñar el hogar para otra persona? Not a palace, No un palacio, not a church, no una iglesia, but a home. la casa de alguien. Maybe, I'm speculating, but maybe this was one of the first. Estoy especulando, pero quizás esta fue una de las primeras. Villa Rotunda for Palladio. La Villa Rotunda de Palladio. It's a beautiful structure, neoclassical structure. Hermosa estructura neoclásica. Is it a good house? ¿Es una buena casa? Does it make sense for its site? ¿Tiene sentido para el lugar donde está ubicada? Did it make sense for the way the sun travels?
¿Tiene sentido en cómo se mueve el sol? I don't know any sun that travels on both sides No of hay the earth ningún at the same sol time. que dé la vuelta por ambos lados de la casa. I also know that as human beings we're symmetrical, También sé que somos simétricos como seres humanos, but we don't operate symmetrically. pero no operamos de manera simétrica. So, we skip a few hundred years, Nos vamos salteando varios siglos, and now we have the influence of technology. llegamos a la influencia de la tecnología, Industrial revolution, revolución industrial, and a couple of things happen with the emergence of technology. Not only incredible structures like the Crystal Palace, Con la tecnología no solo surgieron estructuras increíbles como este Palacio de Cristal, but also the world's becoming a closer place, and communication is simpler, and people are more globally aware. hay más comunicación, empezamos a poder estar más cerca de los otros y empieza a haber más conciencia de lo que es global. So around that time, Por esa época, I love this expression, crowd goes wild. me encanta esta expresión, las multitudes se vuelven locas. Any mixture of style, the more complicated, the more decorative you Cuanto can más make it, decorativo, más mezclado, más complicado el estilo, the more names you can come up with. más nombres se pudieran lograr. And it was all about the complexity and yes, they're beautiful, but are they homes? Are they Era dwellings? hermoso, era complejo, pero realmente son hogares, son un lugar donde vivir. Some of them, though very highly decorative, though maintain their function. Algunos, si bien son altamente decorativos, mantienen su función de hogar. The 19th century home in Louisiana, USA, Acá es un hogar elevado en Luisiana del siglo XIX, in an area that floods, en un área que se inunda, an area that's very hot, so there are overhangs for shade. un área que hace mucho calor, entonces tienen estas galerías para brindar sombra. A method to ventilate the home by taking cool air from the bottom and ventilating to the top. Una manera de mantener fresco el hogar tomando aire desde la parte inferior y sacándolo por arriba, por los pisos superiores. Maybe a little too artistically created though. Quizás demasiado creativos desde el punto de vista artístico. Not as simple as this. No tan simple como esta. Yeah. All the same functions, but stripped down to the basic part that make a dwelling that's cool when it needs to be cool and warm when it needs to be warm. No tan simple como esta. Esta es una casa que está, digamos, llevada a lo básico, a lo que realmente se necesita. Que sea fresca cuando hace calor, que se mantenga cálida cuando hace frío. Yeah. And again, protected from floods. Y protegida de las inundaciones. Now we go to the next series of complex influences. Siguiente serie de influencias conflictivas. Mid-century modernism and the international style. Mitad del siglo, modernismo y el estilo internacional. I put in the word here, disregard. Sin tener en cuenta. Yeah. It's about material experimentation, new technologies, Estamos hablando de experimentación con materiales, nuevas tecnologías, but remembrance and traditions are lost. pero lo que es recordatorio y las tradiciones se han perdido. And we know that's Le Corbusier. Sabemos que es Le Corbusier. I took this picture in La Plata 3 years ago. Esta foto la tomé en La Plata hace 3 años. It's a wonderful structure. Hermosa estructura. But I wonder, considering its location, Pero me pregunto, ¿está donde está? if some history and some culture is lost. Que si no se perdió algo de la historia y de la cultura. It's a wonderful architectural sectional expression, Es una expresión de arquitectura maravillosa, but it doesn't blend very well. pero no se lleva tan bien con su entorno, digamos, no pasa tan desapercibida. There's other masters of mid-century, Walter Gropius, Otros maestros de mitad del siglo, Gropius, Mies van der Rohe. Miles van der Rohe, So, now I come into the picture. y ahora entro a jugar yo. Those were the masters.
Esos eran los maestros. This is where I grew up. Acá es donde yo crecí. And if you pardon me, I'm getting a little warm, Y so si me perdonan, me disculpan, hace un poquito ya de calor. we can relax. Nos podemos relajar un poco. Okay. So I grew up in a suburb, or not a suburb, but a borough of New York City called Queens. Esto es en Queens, en la ciudad de Nueva York. Let me go back. And you could see the New York City Se ve la skyline. ciudad allá atrás. I had no one in my family who was an architect. Nadie en mi familia había sido arquitecto. I really didn't know what an architect was or what they did. Yo ni sabía qué era un arquitecto ni a qué se dedicaba. So for me, entering the university was a series of discoveries. Para mí, al entrar a la universidad fue toda una serie de descubrimientos. And so, of course, I was introduced to some of the modern masters and my early heroes, Mies van der Rohe, Le Corbusier, Gropius, Frank Lloyd Wright. Por supuesto, fui presentado a los que pasaron a ser mis héroes de mis primeros años en la arquitectura, Le Corbusier, Gropius. But I also became aware when I was at the university Pero estando en la universidad también me di cuenta of these three gentlemen down here. de que existían estos otros tres señores de aquí abajo. I doubt anyone here has heard of them. No creo que ninguno de ustedes los haya oído escuchar jamás. But back in the 1970s, they were working with sustainability. Pero en los años 70 ellos ya estaban trabajando con sustentabilidad. Malcolm Wells was building underground homes. Malcolm Wells estaba trabajando construyendo hogares bajo tierra. Bill Morgan was building underground homes. Bill Morgan lo mismo, hogares bajo tierra. And John Johansson was experimenting with everything from geothermal to solar. Y John Johansson estaba experimentando con todo lo que tenía que ver con solar y geotérmico. So there was this conflict building in my head. Y en mi cabeza hubo este conflicto que se fue generando. These universal ideas Esas ideas universales versus a more regional attention to architecture. contra una atención más regional respecto de la arquitectura. And in my last year at the university, En mi último año en la universidad, I drove out with a few of my friends, and we drove out to Arizona, estábamos con amigos, nos fuimos hasta Arizona en auto and we discovered a fellow named Paolo Soleri, y descubrimos a este hombre, Paolo Soleri, an architect who actually worked for Frank Lloyd Wright at one point, un arquitecto que en algún momento trabajó con Frank Lloyd Wright and then he went on his own and he conceived of a city in the desert. y siguió por su cuenta y concibió este tipo de ciudad en el desierto. And it wasn't just the idea of building, No era solo la idea de construir, it was the idea of creating a culture era la idea de crear una of the earth. cultura de la tierra. The architecture students from all around the world joined him and handmade these very amazing buildings. Había arquitectos de todo el mundo que se unieron a él y con sus propias manos construyeron estos edificios increíbles. And at the time I was doing my thesis, Cuando yo estaba haciendo mi tesis, I also became aware of an architect, Emilio Ambas. también conocí un arquitecto, Emilio Ambas. And I felt as a modern architect, Me pareció que como arquitecto moderno he was doing the same thing. estaba haciendo lo mismo. He was working with the earth. Estaba trabajando con la tierra, He was respecting the earth, the water. respetando la tierra, el agua. So what did I do for my thesis? ¿Qué hice entonces para mi tesis? I kind of did Emilio Ambas. Hice más o menos mi versión de Emilio Ambas. I started working with the earth. Empecé a trabajar con la tierra, I started looking at John Johansson and I was playing with cables. viendo lo que hacía John Johansson, empecé a juguetear con los cables. And I felt I was finding something that was important to me. Yo sentía que estaba encontrando algo que era importante para mí. And in my last year of college, I had the pleasure to work for an architect, Paul Rudolph. En mi último año en la universidad tuve el placer de trabajar con un arquitecto, Paul Rudolph. It's the first architect studio that I worked in. Es el primer estudio de arquitectura en el que trabajé. He was an amazing architect. Increíble arquitecto. At one time, the dean of Yale. Una vez con Dino Biel. You would call his work brutalist.
Él este trabajo lo llamaba brutalista o brutal, but he was amazingly talented. pero era increíblemente talentoso. He did these drawings right in Hizo front estos of me. dibujos frente a mí, delante mío. And at the same time, Y a la misma vez I read a book called The Fountainhead. leí el libro que se llama The Fountainhead. Most people familiar with The Fountainhead? ¿Conocen Sí. este libro? Yeah. ¿Sí? Yeah. So here I was working for this modernist, brutalist architect. Trabajaba para este arquitecto moderno, modernista, brutalista. I studied the local creative architects building with the earth. Había estudiado con los arquitectos creativos locales de construir con la tierra. 5 years of Le Corbusier, Mies van der Rohe, and Walter Gropius. 5 años con Le Corbusier, Van der Rohe y Gropius. And so obviously, you know, postmodernism, this was a fiction. Obviamente el posmodernismo era una ficción. And then this got built. Y se construyó. Philip Johnson. Philip Johnson. Couldn't believe it. He built a big Chippendale cabinet right in New York. No lo podía creer. Construyó un gran gabinete estilo Chippendale en el medio de Nueva York. And then everyone was talking about Robert Venturi. Y después todos hablaban de Robert Venturi. This is Robert Venturi's home, mother's home. Este es el hogar de la mamá de Robert Venturi. And probably in the late 60s, early 70s, En los 60, 70, at least in the US, one of the most published houses there were. en los Estados Unidos por lo menos era una de las casas que más se publicaba. So around 1983, Para el 83, now I'm attempting to start my own practice. estoy ahí tratando de empezar por mi cuenta mi práctica de arquitectura. And I was given a commission to design an addition to a house in New York City. Y fui comisionado a crear la adición, algo agregado a una casa en la ciudad de Nueva York. So what do you think I did? ¿Qué les parece que hice? My first house. Mi primera casa. I was lost. Estaba perdido. I was working with the conversation of the moment. Trabajaba con la conversación del momento. And I honestly think I stopped thinking. Y honestamente creo que dejé de pensar en ese momento. I love when I found this picture. Me How encanta. homo can you go? ¿Qué tan pomo sería posmoderno? ¿Qué tan posmodernista puede uno ser? I went very homo. Me puse como loco de posmodernista. Oh, my client loved the house. A alguien le encantó la casa, But I was really lost. pero realmente estaba perdido. I needed a different influence. I needed ideas. Necesitaba otra influencia, necesitaba ideas. So I went back to the books. Y volví a los libros. I sort of called this phase in the late 80s my kind of re-education. Para mí esta fase yo la llamé de redescubrimiento, de reeducación. And this is just an example of many, but Rudolf Schindler and Richard Neutra, Son unos ejemplos de muchos. mid-century architects, Richard Neutra, de arquitectos de mitad del siglo, but they were doing homes estaban construyendo hogares in a modernist way, de manera modernista, but they had character to them. pero tenían carácter. They did feel of the place they were building them. Se sentían como lugares locales que se estaban construyendo. And they were still pushing the limits with construction technology. Y seguían igual empujando un poco los límites con lo que es la tecnología de construcción. So I got a commission to do a home on Long Island, an area outside of Manhattan. Se me encargó construir un hogar en Long Island, que es fuera de la ciudad de Manhattan. I did the sketch, Hice acá el bosquejo and I convinced with much trying my client to allow me to do something in a more modernist fashion. y empujé bastante para convencer a mi cliente de que me permitiera hacer algo más modernista. No oversized columns and capitals, Sin capiteles ni columnas exageradas, but as functional as I could make it. pero que fuera lo más funcional que yo pudiera lograr. And it was constructed. Y se construyó. And I got some other commissions. Y a partir de ahí otro encargo, So other otros. people saw what I was doing and they said, wait, this seems more natural and simple rather than the postmodern work that was proliferating the Long Island area. Y hubo entonces otros encargos, otros clientes que sintieron que mi trabajo era más natural que el trabajo que estaba proliferando en ese momento por esos lugares. I was starting to have some fun.
Y me empecé a divertir. And I was maybe starting to think about the environment a little bit more again. Empecé a pensar un poquito más quizás ya a lo que era el entorno, el medio ambiente. Much to the argument with this client, I saved all the trees Acá lo peleé muchísimo con el cliente, pero salvé todos los árboles. and I shaped the house between them. Y a la casa le di forma para que diera lugar, cabida a esos árboles que ya estaban. And then I was given this commission. Y se me hizo este encargo. This was sort of another turning point. Este fue también otro punto de quiebre para mí. What was different, Lo que fue diferente aquí well, it was for a client from India. es que era para un cliente de la India. And they brought to me not just to design a house, Y me trajeron a mí no solo el diseño de una casa house, moderna, but they also wanted to incorporate some things from their old country. pero también querían incorporar algunas cosas de su propio país. The property was flat, La propiedad era plana, sort of characterless. casi sin carácter, sin personalidad, decimos nosotros. So my idea now was to work more with the shape to create outdoor environments Mi idea fue trabajar más con la forma de la casa para generar entornos en el exterior, afuera. outdoor rooms, Salas al exterior. not just placing a volume in space. No solo colocar un volumen en el espacio. They had a love for mahogany wood, so I incorporated the mahogany in La madera windows. oscura fue lo que utilicé para las ventanas. We brought the stone in from their hometown in India, Trajimos piedras de la ciudad natal de los clientes en la India and I started working the land a little bit more. y empecé a trabajar un poco más la tierra. And it's very abstract, but it nicely fits into the setting. Se ve abstracto, pero realmente encaja muy bien con su entorno. I also played around with some new materials for me, the polycarbonate, Trabajé con materiales nuevos para mí, policarbonato, which has a wonderful glow at night. que tiene un brillo hermoso a la noche. Their belief, by the way, was that the stair should not be part of a continuous space. That was bad luck. So it was the first time anyone asked me to enclose a stair. Ellos creen que la escalera es mala suerte tenerla como parte de un solo lugar, un solo espacio. Entonces me pidieron que le hiciera un cerramiento. So the polycarbonate was a good skin to enclose the stair, and so it was light illuminated. Se trabajó entonces con policarbonato, que fue una manera de revestir este sector, pero que aún tuviera esa luz que pudiera pasar. And the use of mahogany again. El uso del ébano nuevamente. And these panels on the fireplace Acá los paneles sobre la chimenea are cast aluminum, son de aluminio forjado. and it was my interpretation of some Indian art, Y fue mi interpretación de lo que sería arte de la India, without copying the art. sin copiar el arte de la India. Just a touch of interpretation. Es una interpretación mía. So I discovered a very interesting thing. Encontré algo muy interesante. Indian people love modern architecture. A los hindúes les encanta la arquitectura moderna. Most Americans where I was practicing really wanted traditional architecture. A la mayoría de los estadounidenses donde yo estaba ejerciendo mi práctica le gustaba la arquitectura más tradicional. So many Indians became my patrons. Entonces pasé a tener muchos patrones hindúes. And this was a sketch for a waterfront home, Acá vemos el esquema de un hogar. of which you can see from the street, the house is very low, Desde la calle se ve así, es muy baja la casa. and it literally steps down the hill. Y empieza a trepar la colina And hacia again, atrás. playing around with new materials, this is a resin panel, Este es un panel de resina, para mí es jugar con nuevos materiales. zinc. Zinc de este lado. I carried the wood inside the house. Llevé la madera dentro de la casa. I played around with transparencies Jugué con las transparencias, and translucent privacy. privacidad translúcida. The first time I started using some reclaimed wood,
La primera vez que empecé a reutilizar madera, So I was having a lot of fun orchestrating these materials. me entretuve muchísimo, me divertí muchísimo orquestando todos estos materiales. And that's New York City, or a little part of Y New York allá a City. lo lejos se ve la ciudad de Nueva York. So I was doing good. I had a small studio. Me iba bien, tenía mi pequeña I should firma. say that it's not me alone, it's my wife is a part of this. No estoy solo en esto, mi esposa trabaja conmigo. She should really be giving this lecture because she speaks perfect Spanish. Ella es la que tendría que estar acá dándoles la conferencia porque habla perfecto español. But I was still missing something. Pero me seguía faltando algo. So I started reading more. Volví a leer más. And I really came across some contemporary architects that were practicing what was beginning to be known as modern regionalism. Y empecé a encontrar arquitectos que practicaban lo que se empezaba a conocer como regionalismo moderno. And now, instead of disregard, like I did with the mid-century modernists, Y entonces ahora la palabra, en vez de dejar de lado, I use the word regional regard. como hice con los modernistas de mitad del siglo, utilizo la palabra tomar. This is a house by an architect in Australia, Glenn Murcutt, Acá entonces tuve en cuenta este arquitecto de Australia and Kenneth Frampton, the architectural critic, y Kenneth Frampton de Architectural Critic, wrote a book and started critically examining this movement. y escribió un libro para hacer un examen crítico de este movimiento. And an architect from Egypt, Hassan Fati, Y un arquitecto de Egipto, Hassan Fati, but he said, we can scar the land by our lack of consideration dijo, podemos lastimar la tierra con nuestra falta de consideración. if we just use technology to borrow from other places, Si tan solo utilizamos la tecnología para pedir prestado o tomar de otros lugares and errors, y otras eras, to then place them within the unique place at hand. para luego colocarlas dentro de un lugar único que tengamos a mano. So on the other side of the earth, Desde el otro lado de la tierra, an architect known for building with Adobe un arquitecto conocido por trabajar con Adobe was having a dialogue with somebody from Columbia University. tenía un diálogo con alguien de la Universidad de Columbia. So this started to mean something to me. Esto empezó a significar algo para mí. And it meant something to people like McKay Lyons Y también para gente como McKay Lyons in Nova Scotia, en Nueva Escocia. and Glenn Murcutt again, Y también para Glenn Murcutt and Soto de Moro in y Portugal. Souto de Moura de Portugal. So these things were now speaking to me. Esto ahora ya es algo que me habla. So now I'm going to talk about, after this whole boring conversation, Después de toda esta